Oscar Hernández, un abrazo a todos los que se van sumando, pero yo voy a ir adelantando, voy a ir leyendo, y dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues él la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le acechaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños o de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos o tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Fíjense bien, estamos ante el escenario de un hombre como Juan, que no se torció en el camino, ni siquiera ante un rey, ni siquiera ante un soberano. En la antigüedad, en la época de Jesús y antes de Jesús, un rey era soberano. En este tiempo hay pocos reyes en el mundo. Sin embargo, estamos en un tiempo tan difícil donde se nos hace sorpresa ver que alguien se enfrente a cualquier persona y enseñarle su pecado. No obstante, quiero decirles a ustedes que cuántos Juan Bautistas existirán en las iglesias. ¿Cuántos están dispuestos en pagar el mismo precio que Juan? Sin embargo, la situación de Juan el Bautista fue más difícil. Juan acusó a Herodes de acostarse con la mujer de su hermano Felipe, estando Felipe en vida. Para los judíos, en la época de Jesús, que era bajo la cobertura de la ley, cuando una mujer perdía a su esposo, inmediatamente el hermano de ese hombre que había fallecido debía encargarse de esa mujer, hacerla su esposa. Era algo que se aceptaba dentro de la ley judía. Sin embargo, Juan le dijo: no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Es decir, estás en pecado. Cuando un hombre líder cae en este tipo de acciones brutales
y pecados espirituales traen como consecuencia maldiciones. Y estas maldiciones te atropellan la vida. Yo no sé si tú en este momento estás siendo tentado. Yo no sé si te ves tentado por alguna mujer. Yo no sé si usted como mujer es tentada por algún hombre. Yo no sé si usted se ha visto rodeado de algún tipo de tentación por dinero, de tentación por poder, de tentación por corrupción. Yo no sé. Lo único que yo sé es que usted puede salir en medio de ¿qué? De la tentación. Fíjense bien, la palabra de Dios dice que Él no tienta a nadie. El pecado que mora en nosotros es la consecuencia o lo que nos arrastra a caer en las tentaciones. Sin embargo, Juan, como profeta, le habló directamente a un líder, a un jefe de estado, a un rey, y le dijo: estás caminando torcido, estás caminando mal, endereza el camino porque no te es lícito. Y al hablarle de esta manera, fue preso. Yo por lo menos en mi país, Venezuela, a mí no, los del gobierno en transición o los que dirigen el régimen no me quieren ni en foto. Pero a mí eso no me importa. No me da miedo tampoco. A mí me han dicho: no tienes temor. Yo no tengo temor porque el día que yo creí en Jesús, ese día el mismo Jesús firmó también el día en que yo me iba a ir de este mundo. Es decir, el día que yo me vaya de este mundo es porque ese día ya Él lo previno de esa forma. Es su santa voluntad. También me han dicho: ¿por qué no estás entonces en Venezuela? Mira, una persona inteligente, una persona sabia, no se queda en un país en la situación que está Venezuela, donde he recibido amenazas. La persona inteligente no se queda para que lo metan en la tumba del helicoide, ni tampoco para que lo asesinen. A ellos les conviene callar a la gente que les dice su pecado en la cara y que los exhorta y que les habla fuerte. Mientras tú más fuerte seas con quienes cometen agresiones y pecados, Dios te va a premiar en el día de la eternidad. Pero cuando usted guarda silencio y se queda callado, obviamente usted se hace partícipe del pecado de los que gerencian y los que dirigen naciones. A mí no me importa lo que me puedan decir, ni las amenazas que pueda recibir, ni lo que puedan hablar de mí. Yo sé quién soy, sé de dónde vengo, sé que he sido toda una vida un ciudadano honesto y que he tratado de hacer lo más correcto posible en mi manera de caminar. Por eso no tengo temor, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si usted le cree a Dios, usted no será derrotado. Aunque vengan amenazas de muerte, aunque vengan amenazas sobre ti y sobre los tuyos, Dios está dispuesto a resguardar tu vida. Por eso yo le digo a los que puedan amenazar y a los que puedan decir: si Dios está conmigo, nadie podrá contra mí. Juan estuvo claro a pesar de que fue decapitado, aunque estuvo en la cárcel. A mí me podrán hacer lo que sea, pero nunca podrán eludir a Dios. Después de este crimen, imagínense ustedes lo que le esperó a Herodes. Imagínense ustedes lo que le esperó a Herodías. Imagínense ustedes lo que le esperó a la hija de Herodías por haber asesinado a un hombre que les decía que cambiaran el camino y el uso incorrecto de su forma de vivir. Yo te invito a ti a que no calles. Estarás viendo que quizás tu pastor
estará caminando torcido, pero porque es el pastor, tú no le dices nada. Estarás callando ante esa situación. Y eso es muy peligroso. Cuando la iglesia calla, cuando la iglesia guarda silencio. La palabra del Señor dice que los juicios de Dios comienzan por la casa. Y nosotros somos la casa del Señor. Y cuando nosotros callamos, y cuando nosotros sobamos el pecado, cuando nosotros permitimos que el pecado corra delante de nuestros ojos y guardamos silencio, entonces nosotros recibimos parte de ese castigo. La iglesia ha callado ante los gobiernos atroces del mundo. La iglesia ha hecho muchas cosas. Fíjense bien, en Estados Unidos, un pastor de apellido Pirate acusa y dice que por causa de Donald Trump pueden llegar guerras y destrucciones sin límite. Pero cuando vemos el historial de Trump, vemos a un Trump que va a la iglesia, vemos a un Trump que devuelve la Biblia a las escuelas, vemos a un Trump que devuelve la oración a las calles, que le devuelve la dignidad a la iglesia, cuestión que no había pasado en algunos demócratas que han ejercido el poder en Estados Unidos. Pero no obstante, nos preguntamos, ¿qué tipo de líder religioso puede apoyar a quienes no se doblegan ante Dios? Yo no puedo apoyar a líderes políticos que practican la hechicería y la brujería y que apoyan lo contra natura en la parte sexual. No podemos, porque nosotros representamos la fe. Somos hombres y mujeres de Dios comprometidos con las sagradas escrituras. Y si estamos comprometidos con Dios, a Dios no le podemos fallar. No podemos simplemente sobar el pecado y hablar solamente del amor de Dios. Está bien, necesitamos hablar del amor de Dios, pero también tenemos que decirle a las naciones y a los hombres que nuestras vidas peligran si no obedecemos la palabra. Lastimosamente, las naciones tambalean, juicios de Dios se acercan y sigue el mundo siendo azotado por su propio pecado. Necesitamos que la gente se vuelva a Dios. Yo no sé qué estás haciendo tú ahora en tu casa, pero es el tiempo de doblar rodillas. Es el tiempo de la oración. Es el momento de doblegar el corazón. Es la hora de ser humilde delante de Dios y decirle a Dios, aquí estoy, humillado a tus pies y necesito cambiar. Necesito que mires mi corazón. Veía por las redes sociales cómo hay organizaciones religiosas de índole satánico diciéndole a la gente, ¿estás cansado de tus problemas? ¿Estás cansado de ser pobre? ¿Estás cansado de la miseria? ¿Estás cansado de ver tus negocios destruidos? Llámame y haz un pacto con Satanás. Cuando veo estas cosas por las redes sociales, yo digo, el mundo está perdiendo las esperanzas. El ser humano pierde las esperanzas. Pero ¿por qué también pasa esto? Porque hay pastores que se han prestado para delinquir y pecar y la gente ha dejado de creer. Porque hay líderes religiosos que se han prestado para el pecado y la gente deja de creer. Y cuando estas cosas pasan, la iglesia es parte del castigo divino sobre el mundo. La iglesia se hace responsable. Cuando Juan fue decapitado, sus discípulos fueron y lo sepultaron. Yo no sé cuántas personas tengas tú discipulando. No sé cuántas almas te has ganado este año. Ya va a finiquitar el año. ¿Te has preguntado cuántas personas te has ganado para el Señor? Y no solamente con predicarle, sino también con tu testimonio.
¿Cuántas almas has alcanzado a través de las redes sociales? ¿A cuántas personas les has llegado con el mensaje que transforma, que cambia vidas? Pero no solamente hablar y no solamente escribir, también tu manera de vivir hace que otros se conviertan. Cuando tú cuidas del testimonio y te das a respetar porque representas la fe, entonces muchos van a decir, yo quiero ser como ella o yo quiero ser como él. Quiero cambiar mi manera de vivir. Un saludo a todos los que puedan estar en otras partes de América Latina, los que se puedan después ir viendo este mensaje en Europa o en otras partes del mundo. Yo les insto, bajo las sagradas escrituras, bajo la fe, a practicar una vida como la de Juan el Bautista, intachable, incorruptible, una vida sin temor a perder la vida por causa del Señor, con tal de ser premiado en la eternidad. No podemos hacernos de la vista corta ante el pecado de los hombres y guardar silencio. Juan acusó a Herodes y se lo dijo: has pecado y te es ilícito. No puedes seguir acostándote con la mujer de tu hermano. Eres un criminal. En mi país, Venezuela, ¿cuántos pastores tienen temor de que les cierren las iglesias con tal de no hablar de política? No hablan de gobiernos, no hablan del caos que vive el país, sienten temor de que vayan por sus cabezas o que les cierren los púlpitos y les cierren las iglesias, porque pareciera que tuviesen la iglesia como un negocio antes que tener la iglesia como una fuente de vida eterna para los perdidos. Yo le insto a usted, pastor, ministro, no tenga temor de hablarle a la gente sobre su pecado. No siga sobando pecado. Tampoco siga aceptando que la gente haga lo que quiera y el evangelio sea pisoteado y por causa de uno todos sean metidos en el mismo saco y acusados como vagabundos, como bandidos, y seamos señalados por causa del error o por causa del pecado de un pastor. Todos los pastores son señalados por causa de una oveja que no ha sido corregida, que no le han llamado la atención, que no le han dicho que tiene que cambiar. Entonces señalan a todos los hermanos de esa organización o de esa iglesia. Necesitamos corregir el camino. Necesitamos volver a la senda antigua, como lo dice la Escritura. El Papa Francisco dijo: tenemos que desaparecer este libro porque no está adaptado a nuestros tiempos. Yo le digo a usted, Papa Francisco, y a todos los que creen de esa manera, yo tendría temor, sobre temor, de cambiar este libro y de olvidarme de las hazañas de los que vivieron bajo el manto y la gloria del Señor, y de aquellos que se sentaron con Jesús, y de los que escribieron cartas, y de los que murieron como mártires, de los que dieron la vida por causa del Evangelio. Yo tengo temor, tengo miedo de tan siquiera arrancarle una hoja a este libro y olvidarme del sacrificio de aquellos que dieron su vida por causa del Evangelio y por causa de la Torá. Los profetas. Tengo temor. Sentiría miedo, pánico, de tan solo arrancar una hoja y desaparecerla y decir esto no sirve y decir esto no vale la pena. Hay que estar bien
endemoniado para llamarle a este libro que no está adaptado a nuestro tiempo. Que Dios nos ayude. Que el Señor tenga piedad y compasión de cada uno de nosotros. Que el Señor nos perdone, y clamo y oro a Dios por el perdón de pecados sobre las naciones. Pido a Dios para aquellos que han hecho criminalidad y aberración, pido justicia. Les pido a Dios que haga su voluntad perfecta y divina sobre los pueblos del mundo. Si tú hoy estás arrepentido de tus pecados, yo te invito a que vayas a sus pies. Si usted, siendo cristiano, sabe que está caminando torcido, enderece el camino. Haga como hizo el profeta Oseas, que vio en visión la plomada en la pared y la plomada corregía la pared. La plomada hoy es el Señor. Corrige el camino para que vengan sobre ti días buenos y para que la bendición del Señor caiga sobre tu vida. Hago un llamado a caminar decentemente. Hago un llamado a corregir lo torcido. Hago un llamado a respetar a Dios. Hago un llamado a los líderes del mundo. Hago un llamado a los que están, a los obreros, a los funcionarios, a todos, a respetar a Dios. Hago un llamado a los padres de familia a corregir a sus hijos. No todo es culpa del gobierno. Si tu hijo muchas veces puede caer en droga, probablemente tú seas el culpable. Si tu hijo puede caer en la delincuencia, en el robo, probablemente tú seas el culpable. ¿Qué hacen tus hijos menores de edad en la calle después de las 9 de la noche o de las 8 de la noche? Si tus hijos caen en las drogas, en el alcohol, en el cigarrillo, probablemente tú seas el culpable. Es el tiempo de corregir la casa. Es el tiempo de comenzar a dar ejemplo de vida. Que tus hijos, porque no todo es golpes y maltratos, que tus hijos vean en ti el hombre, el líder, el hombre de respeto. Que tus hijos, que tu esposa vean en ti el jefe de la casa, el admirable. No todo es culpa del Estado. A veces decimos, es culpa del Estado. No frenan la delincuencia y eso es a nivel de América Latina. Pero en mi país, Venezuela, se perdió el control. Allí es culpa de todo el mundo. Entonces es tiempo de corregir lo que está torcido. Es tiempo de hablar con ejemplos. Que tus hijos menores de edad no te vean con una botella en la mano y no te vean borracho. Que no te vean adicto a las drogas. Que no te vean diciendo malas palabras ni golpeando a tu mujer. Ni tu mujer golpeando y faltándole el respeto a tu marido. Hoy la tecnología está también destruyendo la familia. Es importante invertir el tiempo en lo que realmente corresponde. ¿Cuántas veces estás llevando a tus hijos a la iglesia? ¿Cuántas veces estás enseñando cómo es a tu familia para que vivan una vida digna? ¿Cuántas veces te arrodillas a orar con los tuyos? ¿Cuántas veces eres tú el que da el ejemplo de abrir la Biblia en medio de la familia y decir, vamos a leer un texto y vamos a pedirle a Dios que nos ayude? ¿Cuántos líderes políticos, después que llegaron a la gobernación, a la alcaldía o a cualquier parte, al Senado, se olvidaron de Dios, pero mientras buscaban votos decían, yo soy cristiano, pero después que entraron a ejercer el trabajo, se olvidaron de Dios? Y esto no es tiempo de olvidarse de Dios. Estamos en tiempos difíciles donde hay que acordarse de Dios en todo momento. Hoy la gente se refugia en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en los bailes, en los deseos.
Y el tiempo pasa. Y un día te vas a morir así como Juan quizás. No decapitado. Me refiero al tiempo que le llegó a Juan. Hasta allí llegó Juan. Pero Juan alcanzó la vida eterna. Pero quizás la Biblia no habla ni revela de cómo muere Herodías y la hija. Pero un día les llegó la muerte. Y estoy casi seguro que se sorprendieron cuando vieron a aquel lugar de la eternidad iban a ir. Yo te invito a creer, a buscar del rostro del Señor, a arrepentirte de tus pecados y venir al camino del Evangelio. Le doy gracias a Dios por haberte quedado conmigo en este corto tema, este corto mensaje. Bendigo tu familia, bendigo tu casa, y esto es gratuitamente. Yo no le pido a nadie que me dé ofrenda ni nada. Esto es gratuitamente. ¿Sabe algo? Hasta el día de hoy he comido, he tomado mi café, he vivido bajo un techo, he compartido mi vida en familia, veo a mi gente sana y sé que hasta el último momento de mis días Él estará conmigo y no me dejará solo. Dios te bendiga. Aquí tienes un amigo, Miguel Correa. Saludos a todo ese pueblo esparcido en la diáspora de América Latina, Estados Unidos, Europa y parte del mundo. Bendiciones. Los amo y síganme en mis redes sociales y compartan este tema.